Amén. Damos gracias a Dios. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy presencial. También queremos saludar a aquellos que nos acompañan por medio de la transmisión. Y una vez más, como siempre, te estimulamos a que puedas llegar a la casa del Padre. Papá tiene algo preparado para vos. Y también aquellos que nos ven frente a la transmisión, queremos anunciarles que pronto va a haber una novedad. Así que estate atento a nuestras redes sociales y como siempre te pedimos a difundir aquellos mensajes que están siendo de tanta bendición para tu vida, para que también puedan ser de bendición para otros. Quizás para vos no te cuesta nada, es aplicar un botón y compartir, pero para otro puede ser el salvavidas de su vida. Así que hacelo. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por los que están. Vamos a orar porque siempre que generalmente que termina la alabanza quedamos todos medio transpirados, por eso ahora después en casa, pero también quedamos medio acelerados. Entonces, me voy a pedir que inclinen su rostro. Cada uno de nosotros hemos venido acá porque estamos necesitando algo. Nadie viene a la iglesia porque tiene ganas y está aburrido, a no ser que no tenga nada para nada de hacer en su casa. Todos venimos por una necesidad y en busca de aquel que suple las necesidades, en busca de aquel que nos da la salida. Y en esta tarde, a través de su palabra, Padre amado, queremos recibir tu palabra con un corazón abierto. Venimos como necesitados, reconociendo que tú eres el Dios de los necesitados. Por eso en este día, papá, te pedimos que nos hables. Habla nuestra vida, aquella palabra, Señor, que va a traer en lo profundo de lo más profundo un renacer nuevo en nosotros. Porque hoy venimos con expectativas, porque toda la semana hemos estado deseosos de llegar a este día para oír aquello que tú tienes preparado antes de la constitución del mundo para nuestra vida. Por eso en el nombre de Jesús alineamos nuestros sentidos espirituales a tus sentidos y queremos solamente oír tu dulce voz. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos leyeron lo que oraron? Bueno, esos 4 que leyeron lo que oraron son los que van a recibir. Los demás, manéjense. ¿Cuántos creyeron lo que oraron? El Señor nos enseñó, ¿no? A creer primero, antes de. No es ese creer, yo creo. Por eso nos llaman creyentes, por creer, ¿no? Pero hay mucha gente que cree ahí afuera de tantas cosas, pero no tiene a Cristo en su corazón. Cuando usted va a orar, va a dirigir al Señor, va a orar, va a conversar con Él, tiene que creer. No por imposición, sino porque está seguro, absolutamente seguro, de que Él está en el trono, que Él le oye, que es su hijo o su hija, y que le va a responder. Más cuando oramos en su voluntad. Está garantía, dice la palabra, que ya tenemos las cosas que le hayamos pedido, sea que se materializaron ahí en el momento o todavía no, pues las tenemos. Son garantías. Cuando usted compra un aparato y dice, va con la garantía, ¿no? Usted se va para la casa y paga, llegó a la casa y si no hay la garantía y después no funciona, usted compra como va con la garantía, ¿o no? ¿Sí o no? Usted cree una garantía de alguien que mañana cerró y usted no encuentra para hacer el reclamo, ¿cómo no va a creer al Padre que está las 24 horas contigo todo el tiempo? ¿Cuántos entendieron el mensaje? Amén. Vamos a orar y nos vamos. Tan simple como eso. Mire, antes de entrar en el tema, no se asuste, va a haber un mensaje. Lo voy a tener hasta las 12 de la noche acá. Por eso nos quedamos. Una cosa que estaba observando hace mucho tiempo y me inquieta en el corazón, yo soy una persona que trato de no ir por las ramas. Ya aprendí que ir por las ramas no sirve. Cortar los brotecitos que van saliendo no sirve porque Jesús enseñó ir a la raíz. Podemos recibir mucha enseñanza, un montón de enseñanza, de los más diversos tipos, formatos, temas, y quedarnos aquí.
Traducido en la práctica diaria, tenemos un evangelio aburrido, se transforma en una carga pesada, imposible de llevar, y por eso muchos, tristemente demasiado, abandonan. No es que dejan de venir acá, abandonan al Señor, porque en realidad nunca empezaron a seguir. Y le voy a decir por qué. Las cosas que el Señor habla en su palabra no son porque queden escritas, son para ser experimentadas, vividas. Y yo no puedo vivir algo que es sobrenatural desde el punto natural de mi ser. Es imposible. Esto es natural. Venir a la reunión, estar en la reunión, es natural. Adquirir conocimiento en un discipulado o en lo que sea, es natural. Pero si eso no se traduce, y acá voy a la raíz, si eso no se traduce en que lo que recibo entra y va a estar a raíz de mi vida, no va a producir ningún fruto. Voy a seguir igual. Es más, en realidad está peor. ¿Y por qué peor? Porque ahora tengo la carga que ya tenía, de que por qué la vida me iba así, y ahora tengo lo que se supone que es la verdad, pero no la puedo aplicar. Claro, porque para eso se necesita tener un encuentro con el Señor. Un encuentro de verlo físicamente, porque no es visible, pero siento espíritu. Y para tener un encuentro con Él, yo tengo que entender que tengo mi condición de necesidad. Al menos yo soy un necesitado. Cuando estamos sobrados, aún en medio de los problemas, aún algunos para pelarse, están sobrados. No le dan lugar a Dios en su vida para que haga un milagro. Y empiezan a poner todas las excusas, todas las habidas y por haber. Por eso las cosas quedan igual. Yo vengo un evangelio mental, un evangelio de conocimiento, de intelecto, pero no de una experiencia. Hay gente que muchas veces a lo largo de los tiempos he llamado acá después de un mensaje, quien no tiene la seguridad del perdón de los pecados, y con mucha tristeza he visto gente de mucho tiempo pasar acá adelante. ¿Cómo después de tanto tiempo no tenés la convicción? No has tenido un encuentro con Dios y tú sabes por experiencia con el Señor de que tus pecados han sido perdonados y que ya sos justificado por la fe delante del Señor. Otros luchan con el tema de la paz. Cuando Jesús dijo, yo le doy mi paz, es lo que estaba diciendo, que Eva tiene que salir del mundo espiritual y entrar en mi mundo espiritual. Mi paz os dejo, mi paz les doy. La paz está. Es una experiencia que tengo que tener con la paz, porque es sobrenatural. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, está por arriba de los pensamientos naturales, del cálculo, de la lógica, de la calculadora. Y es lo que yo vengo viendo hace mucho tiempo. Y aquí, me interesa de aquí, en otro lugar también. Hay un gran evangelio mental. Ese, como digo siempre, que esté sentado conmigo, la pastora, sí, pastor, sí, pastor. Es un evangelio que nunca bajó al corazón, nunca se transformó en una experiencia. Cuando vos tenés un encuentro que te cambia de verdad la vida, te la cambia de verdad, tendrás que luchar con un montón de cosas hasta que el Señor venga, pero que te cambia la vida, te la cambia. Te cambia el sentido de la vida. Mientras tanto, es todo teoría. Y eso es lo que el diablo provoca, un evangelio que aburra, un evangelio que sea pesado, un evangelio y no sé qué hacer, y entramos con toda la historia del que cueste, que toda esa historia, ¿no? Es lo que Satanás, es el evangelio que te está predicando Satanás. Y no estamos hablando que el Señor ignora que no nos cuesta, en lo humano nos cuesta, no, es imposible, en lo humano es imposible vivir el evangelio. Porque el evangelio es sobrenatural. Nosotros insistimos en tratar de vivir el evangelio a fuerza de pulmón, a fuerza de intelecto, a ver si lo podemos llevar adelante. Cuando no vamos muy adelante, nos tiramos al piso. Nos dejamos llevar por la corriente. Abandonamos. Ya esto no es para mí. Esto no, demasiado. Son todo ese tipo de frases que pertenecen al evangelio de Satanás. Si usted no sabía, Satanás tiene un mensaje evangélico. Tiene la media verdad, y después te planta la verdad de él, que te hace dudar de todo, que te hace venir abajo, que te tira en la derrota, en la miseria, en todo el... ¿Por qué? Porque te hace sentir que sos culpable, estás condenado, que ves que lo intenté, y cuántas veces, y aquí, y otra vez, y lo mismo, ¿para qué voy a seguir? Si total,
Ese es el evangelio satánico. Y de repente oímos más ese evangelio, le prestamos más atención a ese evangelio. Mire, hermano, si yo me pregunto, lo que yo he preguntado, usted me va a decir que sí, seguramente, hermano. Así que, ¿usted cree que la presencia de Dios está aquí? Ahora la pregunta es, ¿cuán consciente, cuánta cantidad de conciencia vos tenés que Él está aquí contra la conciencia de que estamos con gente al lado, sentados, gente que se mueve y hay una persona acá que te está hablando? ¿Cuál es la de las dos conciencias pesa más en este momento? La natural. Tristemente, la natural. Porque cuando decimos todo esto que dijimos, una persona que es libre, una persona que ha recibido la libertad en Cristo Jesús, que es otra de las experiencias, ser libre de la opresión demoníaca, del pecado, de lo que te tenía bajo la pata durante tantos años. Y después cantamos acá, libre, he podido danzar libre, y están atados como una roca en el piso, no los mueve nadie. Eso señala que no hay conciencia de la presencia de Dios. David danzaba en la presencia de Dios, dice la palabra. Y hasta llegó a perder las pinchas, algunas pinchitas se le cayó, quedó en verano, danzando para el Señor. No era una danza no, era una danza de adoración y de gratitud y en victoria. Él estaba en la presencia de Dios. Nosotros decimos que estamos en la presencia de Dios. Yo me examino, no sé usted, haga lo que quiera. Presencia de Dios, estamos hablando que estás en un mundo que no es natural. Cuando digo con propiedad, estoy en la presencia de Dios. Estoy en un mundo que no es natural, que no es racional. Estoy experimentando en mi espíritu la presencia del ser creador. Que también, por supuesto, mi emoción y mi carne, mi ser lo siente, por supuesto que sí, porque somos seres con emoción y sentimiento. Pero esa presencia me transforma. Dice que somos transformados de gloria como por el poder de Dios. Vamos de un nivel de triunfo al siguiente. Eso es estar en la presencia de Dios. No es que siempre estamos en victoria, porque de un triunfo al otro hay una batalla. Y nadie puede soportar las batallas que Satanás te plantea. Nadie podemos soportar a menos que el Señor sea la fortaleza real de nuestras vidas. Y eso no es imaginario. Los que quieren utilizar la fuerza imaginaria para sostenerse en el Evangelio son los primeros que se desparraman. Son los primeros que abandonan, que quedan tirados por el camino. ¿Por qué? Porque tienen una carga de pecado adicional. Están confiando en su propia fuerza, en su propia mentalidad, en su propia capacidad. Y Satanás los entretiene y los tiene años entretenidos con eso. Incluso pueden dormir y vivir acá adentro. Pero no producen un fruto porque no hay raíz. Y Jesús fue duro con el tema de las raíces, ¿no? Él es toda la palabra de Dios y cuando él iba pasando y vio una higuera que debía en esa época dar fruto, ¿y qué dijo? Le dijo a la higuera y se secó ¿hasta dónde? Porque así son las cosas que no funcionan. Tienen que ser secadas y sacadas de raíz. Y si vos y yo toleramos cosas del mundo natural en nuestras vidas, después nos preguntamos por qué no somos bendecidos, por qué las cosas no funcionan, por qué un tiempo va y después ya no va más. Porque lo hicimos con la capacidad natural humana. Tratamos de resolver crisis que solo las puede resolver el poder de Dios, humanamente, con capacidades naturales. Y eso te va a traer derrota, depresión, desánimo, frustración, todo lo que Satanás promueve con su propio evangelio. ¿Cuántos entendieron? Si usted quiere hacer una oración que sea efectiva, no le pida nada. No le pida trabajo, no le pida plata, no le pida nada. Dígale así al Señor: yo quiero tener un encuentro contigo. Y te aseguro que esa oración te va a ser respondida sí o sí. Pero decíselo de allá adentro. Y para hacer esa oración tenés que despojarte de todo lo que vos sabés hasta el día de hoy de la palabra de Dios. ¿Cómo? Sí, porque ya pertenece al pasado. Es más, lo que hablé hasta este momento ya es pasado, ya se fue. Ya transcurrió un par de minutos. Si vos no te despojás, no te vacías, no puedes ser lleno.
si yo no me despojo. El conocimiento, la letra mata, dice la palabra. El espíritu, con mayúscula, es el que da vida. Entonces la combinación de ambas cosas es la que produce un encuentro con el Señor. Pero si yo no reconozco que necesito de Él como Dios, como Salvador, como Sanador, como Libertador, como el que es paz, el que es el poderoso, no lo voy a buscar. Lo voy a buscar para pedirle, para sacarle algo, a ver si me da algo que yo necesito para sentirme bien, para gratificarme a mí mismo, o para salir de algún pozo. Después el resto, como digo siempre, que Dios se maneje por allá y yo sigo con mi vida. Porque ese no es el verdadero Dios. Ese es el Dios que Satanás te promueve que busques. El Dios de la satisfacción personal. El Dios de los logros. El Dios de que no se me permite decir. Hermano querido, si usted quiere que su vida realmente sea una vida para y por y para el Señor, pues vas a tener que reconocer la necesidad. Necesito un encuentro con Él. Si no, esto acá se te va a poner tan aburrido, tan cuesta arriba. Lamentablemente, como tantísima gente en cualquier congregación, terminan después desparramados por ahí. ¿Por qué? Porque nunca tomaron en serio tener un encuentro con el Señor. Y si lo tuvieron muchas veces, tristemente, demasiadas veces, fue un encuentro emocional. Como digo siempre, 40 mocos, 30 lágrimas, y con eso parece que está solucionado. No es así. Porque un encuentro con el Señor produce un resultado, sí o sí. Y el primer resultado es que baja el temor de Dios sobre tu vida. Es el primer resultado. El temor de Dios, la reverencia, el respeto, sabiendo delante de quién vivís todo el día, las 24 horas, es lo primero que viene a tu vida. Y a partir del temor de Dios comenzás a funcionar completamente diferente. ¿Por qué? Porque tuviste un encuentro con Él. Te das cuenta que vivís en su presencia. Por tanto, su palabra, ahí sí su palabra es alimento. La oración es conversación. Llegar hasta aquí es adorar juntos, agradecer, ser enseñado para luego llevar ahí afuera. Ahí cambia la historia, cambia la forma, la perspectiva. De lo contrario, es todo un cuesta arriba para después quedar tirado por el camino. Algunos que son muy fuertes demoran un tiempo más, pero lamentablemente ese que no tiene un encuentro con el Señor se va a ir endureciendo. Escúcheme, y no estoy maldiciendo, estoy diciendo el resultado de años de ver tristemente que quien no se pone a tener un encuentro con el Señor se termina endureciendo espiritualmente. Entra un bloqueo, no le entra con más nada, ni una palabra, ni una revelación, ni el ángel que baje le va a entrar. Pues la persona determinó ya en su corazón vivir así. Es peligrosísimo eso. Y más sabiendo que el Señor está a las puertas a venir en cualquier momento a buscar. Y nos vamos con Él. Por eso la palabra dice que unos serán tomados y los otros serán dejados. Y estaban juntos, ¿en dónde? Estaban en la congregación. Estaban sirviendo, Preocupate por tu salvación. Preocupate por lo espiritual, por lo eterno. Por favor, con temor de Dios te lo digo, preocupate por la eternidad. Para que puedas entender qué estás haciendo en un lugar como este 1, 2, 3 veces por semana o el tiempo que sea. O te llames por ahí afuera evangélico, pentecostal o cristiano. Lo que vivas en tu experiencia con el Señor va a dictaminar, va a mostrar, va a marcar de qué manera vas a vivir. No precisa que te, como digo siempre, no va a precisar que te estén diciendo, mirá que hoy, no, brota automáticamente, te volvés parte de. No es necesario que te digan, y bueno, simplemente vas y te metes. Porque tuviste un encuentro con el Señor. Y no estoy diciendo que por tener un encuentro con el Señor no vamos a tener situaciones, crisis, problemas, como digo la pastora. Vamos a tener de todo. Pero una cosa es pasada con Él y otra cosa es sin Él. Ya hasta con eso te digo todo. Una cosa es atravesar las crisis y las pruebas con Él. Y otra cosa es atravesarlas con mi fuerza sin Él. Repito, por eso muchos quedan tirados por el camino. No porque el pastor, porque la iglesia, porque esto, porque aquello, porque... No. El tema está en el corazón, no está en mi entorno alrededor. Usted tiene un poco de todo en su trabajo. Hay gente de todo tipo y color, con todas, pero usted no se va del trabajo, usted no mastica vidrio. Pero de acá sí. Porque aquello es natural, tan natural como vos o yo somos naturales.
Pero como se trata de las cosas del Espíritu, y si no tengo un encuentro con el Espíritu, yo empecé a corcovear. Empezaba a saltar, todo me va a molestar, voy a empezar a entrar en crisis. Y a empezar a buscar el defecto. ¿No hay ningún amén? ¿Quiere entrar en tema? ¿O no? Me encanta. ¿Está algo que me motiva a usted? Usted me motiva, usted no se imagina la motivación que yo tengo ahora. ¿Tienes ganas de irme para mi casa? Juan capítulo 8. Los que acusan, voy a enganchar con lo que venía diciendo. Porque ¿quién no tiene un encuentro de verdad con el Señor como esta gente que vamos a ver ahora? Y eran religiosos, altamente guardadores de la ley. Van a terminar en la condición que terminaron ellos. Cuídate que no seas tú. No te lo digo ahora. Pero los que reconocen la necesidad, yo necesito de papá, y necesito un encuentro con él urgentemente hoy, esos permanecen. Jesús habló de permanecer. El que permanece en mí y yo en él. Usted ha dicho, pudo decir cualquier otra cosa, habló de permanecer. Hablando de una acción constante frente a algo que se opone a que no permanezca. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Bueno, aquí comienza el teleteatro. Tristemente. Pasa en cualquier congregación, en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura. Esta gente religiosa, sábelo todos, siempre existió, existe y lamentablemente que existirá, porque se sienten superiores a aquellos que han fallado, que han errado. Esta gente lamentablemente en cualquier lugar donde se predica el Evangelio va a aparecer. Y la forma en que traen a esta mujer y se la presentan a Jesús muestra que tenían dos objetivos. Una era avergonzar a la persona públicamente, especialmente ante el Señor, porque era un maestro de la palabra, sin importarles, no les importaba nada la restauración de esta mujer. La usaron para mostrar su falsa santidad. Ellos usaban la palabra, pero no es que ellos usaban la palabra. Pero resulta que ellos se olvidaron de algo muy importante que luego Jesús pone en evidencia para vergüenza de ellos. Para ir abreviando, cuídate de juzgar y señalar el pecado de otro, para que vaya llevando. Entonces vamos a ver en este relato que todos los que acusan, como dije recién, siempre terminan yéndose. Dejan al Señor acusados por su propia conciencia, porque ellos nunca reconocieron su necesidad ni su condición. Mientras que los que permanecen a pesar de todo, como esta mujer se quedó ahí como una piedra, terminó en victoria. Versos 5 y verso 6 dice: ellos sacaron la palabra. Porque cuando alguien acusa a alguien, lo va a acusar basado en algo. Este fulano, mengano, o esto, aquello. La ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres, y es cierto. Pero no era tan así, hay que leer mucho en la cultura y en la palabra de Dios, cómo y cuándo se llegaba a un caso tan grave como ese. Y le dijeron a Jesús: ¿y tú qué decís? ¿Vos qué decís? Mas esto decían, ahí está el segundo objetivo que ellos tenían. Uno era contra la mujer, utilizándola para sus fines, y el segundo era el odio que le tenían a Jesús
para poder acusarle. Repito, ellos no consideraban a esta mujer como persona, era un objeto. Aprovecharon la ocasión. Y ellos tenían que buscar acusar a Jesús para quitarle a Jesús el poder que él tenía, cosa que era estúpido. Y la respuesta de Jesús fue una actitud. Cuando alguien a vos o a mí nos culpan o señalan de algo, aún con razón, Jesús hace lo mismo, no los mira a ellos, al acusador. ¿Por qué Jesús tomó esta actitud? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús ni los miró. No es que no registró el hecho, Jesús registró el hecho, era evidentísimo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribir en tierra en aquellos tiempos, y en la cultura judía, era algo legal, ¿no? Hay cosas como esta y otras que he ido compartiendo, de que para poderlas entender hay que poder entender un poquito la cultura y el tiempo, en la época en que fue escrito, para que realmente tenga sentido. Entonces, ¿por qué hace eso Jesús? ¿Por qué no mira a la mujer? Ni los mira a ellos tampoco, sino que escribe, y no una vez, escribe 2 veces en el suelo. Ahora, nada es casual, nada es por casualidad que suceden las cosas y que Jesús actuaba de esa manera. Acá había un mensaje profundo para ese momento y para los futuros, o sea, un mensaje profético. Escribir en tierra, ya en el libro de Jeremías, dice la palabra de Dios, los que me abandonan, dijo el Señor, serán escritos en el polvo. Abandonan el polvo, el viento sopla un poquito y ya lo que desapareció, lo que estaba escrito. Entonces, en el contexto, ¿qué significa en realidad lo que Jesús hacía? Primera cosa, registraba públicamente el pecado. La segunda cosa, exponía la hipocresía de ellos. La tercera, ponía en evidencia a quienes violan la palabra de Dios para justificarse a sí mismo o para aparentar justicia. Entonces Jesús nos puede parecer que estaba distraído o que era indiferente. Pues yo le digo, vaya haciendo la escena un poquito para poder recibir lo que Dios quiere hablar. Versos 8 y 9. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, porque ellos estaban insistiendo, ellos querían agarrarlo, lograr el objetivo, agarrarlo, a ver lo que decía, para poderlo mandar preso y sacárselo de encima, porque se le estaba llevando mucha gente. Es lo que Satanás enloquece cuando vos empezás a predicar el verdadero evangelio, cuando vos empezás a testificar, como dijo la hermana, empezás a ganar gente para Cristo, porque vos fuiste sacado de ahí, querés sacar a otro, Satanás se te va a oponer. Satanás no va a querer que vos prediques el evangelio, que vos le saques a Satanás gente como fuiste sacado vos. Y lo que estaba pasando ahí. Entonces, hay muchas versiones de lo que posiblemente Jesús estuviera escribiendo en el piso. Pero lo más probable es que Jesús estuviera escribiendo un texto de la palabra de Dios, en que Él estaba escribiendo los pecados de ellos, que eran mucho más profundos, porque estaban frente a Dios mismo, que lo de la mujer. Entonces el verso 9 dice, pero ellos que entraron diciendo la ley de Moisés, dice, porque la palabra de Dios, este pastor, fíjese lo que dice, porque fulanito y menganita no pueden estar y no pueden hacer y no pueden, porque fíjese que... ¿Quiere que siga? Esos valientes me gustan. Pero ellos, al oír esto, ¿qué pasó ahí? ¿Jesús los condenó? Dice, acusados por su... El Señor puso una conciencia de esto. ¿Qué te está diciendo la conciencia aquí y ahora?
estás justificando, estás volando tu mente a mí para justificarte, para quedar bien parado, para que te sigan viendo bien. Acusados por su conciencia se hallan uno a uno, comenzando desde lo más viejo, porque tenía más experiencia y tenía más agachada que el japonés saludando, hasta los posteriores, los más jóvenes que copiaban el modelo. A los viejos del Evangelio les hablo ahora. Los jóvenes están mirando. ¿Qué hacemos nosotros? Esta trampa, ellos entendieron a Jesús, una trampa legal, porque utilizaban la palabra de Dios, pero muy mal utilizada. Y la palabra se les volvió contra ellos, porque ellos también tenían una conciencia, a pesar de estar completamente errados y en pecado yo también. La conciencia es como un árbitro adentro de nosotros. Y es tan fuerte el peso de la conciencia, tan fuerte, que cuando ellos escucharon lo que Jesús dijo, arrancaron. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Me va a preguntar usted. Bueno, al verso anterior. 7. Y como insistieran en preguntarle, de la gente que, pastor, tiene que hacer, pastor, tiene que crucificarlo, pastor. Eso insistieron en preguntarle, porque querían lograr su objetivo. El odio que le tenían a Jesús era tal, pero era odio, sí, y esos que eran conocedores de la palabra, eran maestros también de la palabra, eran los religiosos, vivían adentro del templo, pero odiaban a Dios. Jesús se enderezó con tranquilidad y les dijo: muchachos, el que de ustedes, frase muy trillada, pero muy poco conocida. Ustedes acusadores, ustedes hipócritas, señaladores del pecado de todos los demás, estás libre de esa, estás libre. La ley mandaba que uno de los testigos o dos testigos que habían encontrado a la persona, ellos, autorizados por el propio Dios, podían tirar la primera piedra. Dios los autorizaba. Pero había algo en el medio llamado conciencia, como la hay aquí esta noche. Por eso te hablé de que si no tenemos un encuentro con el Señor, nos volvemos como estos religiosos, señaladores de los defectos, de los errores, de los pecados, que las cosas debían hacerse así o debían hacerse de esta manera, porque si yo lo hubiera hecho, si yo estoy en ese lugar. Y que vosotros esté sin pecado. Sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Jesús estaba cumpliendo perfectamente con la ley. Ellos querían hacerlo caer a Jesús en la trampa de que fuera o contra el Imperio Romano, diciendo algo que no debía decir, que gobernaba en aquel momento, y o contra la ley de Dios. Al creador de la ley querían hacerlo caer con la palabra. Al creador de la palabra querían hacerlo caer con la palabra. Fue lo que Satanás utilizó. Si eres hijo de Dios, decía a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús lo mandó a escrito esta noche. Volar. Bueno, según la ley de Dios, usted lee allí después, en Levítico, te va a encontrar que cuando se encontraba alguien en el acto de adulterio, había que traer a los dos culpables. Usted lee el relato, que usted no encuentra al hombre. Por eso digo que es un teleteatro. Es interesante el teleteatro. En el relato, lo que hicieron traer a la mujer. Y el tipo, ¿usted no desconfiaría que podía ser alguno de ellos? ¿Cómo sabía que estaban ahí? Porque obviamente que al aire libre no estaban. ¿Cómo sabían en la casa que estaban?
a la hora que estaban y lo que estaban haciendo. La encontramos justito, alguien nos pagó el chivatazo y la agarramos justito. ¿Y el tipo dónde está? Esto muestra que ellos no buscaban justicia, porque ellos no trajeron la evidencia, ellos querían castigar a la mujer, ellos quedaron bien parados y encima todavía que Jesús fuera preso. Ellos quedaron desarmados porque ellos sabían que escribir en tierra era que Jesús estaba utilizando lo legal y estaba estableciendo algo sobre su vida. Por eso cuando ellos escucharon esa frase, que esté libre, no había ninguno libre. Arrancaron. Los más viejos, que eran los incitadores del tema, más los jóvenes que copiaban el modelo. Entonces, algunos, lamentablemente, comentaristas bíblicos han dicho que Jesús estaba tolerando el pecado, y de ninguna manera. En la palabra en Deuteronomio lo dice: la mano de los testigos será la primera en ejecutar. Pero si los testigos, como en este caso, son corruptos, selectivos o parcial, la ejecución queda invalidada. La ley era muy estricta, extremadamente estricta, para estos casos prácticamente no existía. Pero ninguno pudo sostener su propia acusación. Ahora, Jesús escribe 2 veces porque las cosas en la palabra de Dios que son establecidas siempre van de a 2. ¿Sí? Se necesitaban 2 testigos para cualquier juicio, 2 decretos, los decretos eran por duplicado. Entonces, los números, como dije ya varias veces en los últimos tiempos, los números y los nombres en la palabra de Dios son mensajes proféticos. ¿Sí? No solo abarcan el momento. Ahora acá marca otra cosa y quiero ir cerrando con esto. El deseo de castigar los pecados ajenos, cuando son hechos fuera de lo que dice Gálatas 6.1, va a generar un gran problema para el acusador, aunque tenga razón lo que esté diciendo. A eso en el Antiguo Testamento era para los judíos. Pero vamos a ver qué se dice el Señor para la iglesia del Señor, para la iglesia de todos los tiempos. Hermanos, ¿a quién se estará refiriendo? ¿A los incrédulos? ¿A quién se estará refiriendo? Si alguno fuere sorprendido, como esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, si alguno fuere sorprendido en alguna falta es para la palabra pecado, para la palabra error, ustedes, como estos, ustedes que son espirituales, la ley de Moisés dice, te la traemos acá, mirá, vos ya te sabés lo que tenés que hacer, sabés lo que dice la ley. Ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Písenle en la cabeza, terminen de destruirlo, dice eso, pero eso es lo que hacemos la mayoría. Cuando alguien cayó en desgracia, olviden lo que sigue diciendo el versículo. Ustedes que son espirituales, restáurenle. No dice terminen de destruir, empiecen a restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que vos también te metas de cabeza en el pozo mañana y vas a querer que te traten bien. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Cuídate mucho de señalar el pecado de los demás y no considerarte a ti mismo. Y si, considerándote a vos mismo, tenés que darte cuenta que tenés que actuar vos como que vos fuiste perdonado. Yo fui perdonado. Yo puedo tratar a la persona, no justificar que está mal. Lo que está mal está mal. No sino tratarle como vos fuiste tratado. Vos fuiste tratado, yo fui tratado, fui restaurado. No cantamos una canción. He sido restaurado, he sido perdonado y he sido restaurado. Esa es la forma de tratar. Esa es la forma de ver las cosas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Esa es la forma correcta, la que te dice acá, no la que enseña con el dedo.
superioridad, hipócrita, porque encima todavía eso era hipócrita. ¿Sabe que el diablo odia la restauración? Odia que esa persona que estaba hecha paté en el piso y que otros disfrutaron eso y lo usaron de alfombra, mañana el Señor lo levanta y esa gente se tiene que tragar todas las palabras que dijo y lo que hizo. Por eso muchos no aguantan y terminan yéndose. Como se fueron estos, no aguantaron. Porque el propósito de Jesús era restaurar a esta mujer como quiere restaurarte a vos y me quiere restaurar a mí en esta noche. No importa la situación en la que te encuentres ahora. ¿Te crees espiritual? Pues entonces tenés una tarea enorme, ayudar a los pastores a restaurar gente. ¿Y te crees espiritual? Por eso digo, ustedes que son espirituales. No negaba, pero ustedes tienen una tarea. Son espirituales y señores tienen una tarea. Ayúdenme a restaurar gente. Ya bastante daño hizo la persona y bastante daño el diablo hizo con esa persona, que vayamos nosotros a colaborar con el imperio satánico para terminar de destruirla en vez de restaurarla. Por eso en las congregaciones la gente viene y está y después se va, porque lo que ve, chusmerío, crítica, murmuración, hablar por detrás, en vez de ir a restaurar o cortar, cuando se está hablando mal se corta, esto no se habla, al menos no en mi presencia. Si todos funcionáramos así, mucha gente sería atraída. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, como dice la palabra, dice Jesús, mirad, dice, cómo se aman entre ellos. Y el amor cubrirá multitud, decir multitud. Multitud. Decir multitud. Multitud. De pecado. No dice justificará, dice cubrirá. Nosotros hablamos de la sangre de Cristo, nos cubre. Pero cuando vemos algo, cuando lo haces, y yo lo hago desde un corazón que fue perdonado antes, vas a tratar los asuntos de otra manera, en el espíritu. Son cosas materiales, naturales, familia, situaciones diversas, pero las vas a tratar como Jesús las trataría. ¿Jesús podía condenar a esta mujer? Sí, claramente. La ley lo avalaba, lo respaldaba. Verso 10, verso 11. De Galatas, no, de Juan, perdón. Todos se van. Y ahí Jesús, cuando vio que no quedó nadie, empezó a hablar con la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, es que no sabía, ¿dónde están los que te? ¿Dónde están los espirituales? ¿Dónde están esos conocedores de la palabra? ¿Dónde están esos que están trillados de Biblia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esto nos da una esperanza, grande esperanza. ¿Ninguno te condenó? La mujer sabía que esperaba condenación. No había manera, era evidente, no había forma, no había justificativo. Y fíjese las dos palabras, acusación y condenación. ¿Qué es lo que te hace sentir Satanás cuando entraste en el juego de él? Cuando no tenés identidad de hijo. Cuando te caíste, diste la cabeza hueca contra la pared. ¿Qué te hace sentir? ¿Condenado? ¿Culpable? ¿Acusado? Condenado. Él es el acusador de los hermanos, no el Señor. Nosotros tomamos como que estoy acusado. ¿Y ahora? ¿Qué pensarán de mí? ¿Y cómo me verán? Yo seguro que te interesa más lo que dicen los demás que lo que dice el Señor de vos. Es que no tenés identidad. Te lo repito. Si te interesa más lo que dicen los demás, a pesar de haberte embarrado hasta lo último, entonces no tenés identidad de hijo de Dios, ni de hija. Porque uno ha pecado y ha caído de cabeza. Automáticamente el temor de Dios viene. Corro a la palabra, corro al amor de Dios, me refugio ahí.
Porque Él nunca me va a hacer lo que los demás quieren hacer. Verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces, ese entonces es el que te llena. Hay un entonces para vos, para mí. Entonces Jesús le dijo, imagínate oír de la boca de Dios en este momento, ni yo te condeno. ¿Sabe que el que tiene un encuentro con el Señor ya está llorando en su corazón? El que no tiene un encuentro con el Señor le da lo mismo lo que está escuchando. Que el Señor te diga, ni yo te condeno, eso ya es automáticamente conexión con la eternidad. Jesús lo repitió a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Sí, pero pastor, otra vez me embarré. Ninguna. Eso sí, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Para dónde le pasó la pelota ahora? Porque ella sabía que fue rescatada del infierno mismo. Esa mujer salió no solo de la muerte física, fue salva de irse al infierno a quemar por toda la eternidad. A esa mujer le iba a quedar ganas. ¿Usted piensa que a esa mujer le iban a quedar ganas de ir otra vez a revolcarse de vuelta? Esa mujer recibió fortaleza ahí. Pero Jesús le dejó grabado. Yo no te condeno. El único que la podía condenar, el creador de la ley, el creador de ella como persona, el único que la podía condenar, no la condenó. Como no lo hace contigo ni conmigo. Eso sí. Vete, anda, haz tu vida, pero no peques más. No peques más. No vuelvas a lo mismo. No vuelvas a lo mismo. El Señor no hace chiquito el pecado, el Señor no ignora el pecado. El Señor no convierte el pecado en un arma. Mire, para terminar, este relato no es un relato de una mujer culpable, sino de cómo Dios en su reino obra, a diferencia del mundo, cuando erramos, fallamos y de acá adentro cuando caemos. El relato este no termina con una mujer perdonada, sino con una verdad que atraviesa los siglos, que delante de Jesús ningún pecado se puede esconder, pero todos pueden encontrar misericordia. Ponete de pie, por favor. Los religiosos se fueron. ¿Sabe por qué se fueron? No solo por la conciencia, sino porque querían tener razón antes de o dejar al Señor que los transformara y arrepentirse frente al propio Jesús. Por eso se fueron. Los que acusan, repito, siempre se van a ir. No van a aguantar. Los que acusan, incluso utilizando la palabra de Dios, no van a aguantar. Se terminan yendo. Pero los que reconocen su necesidad y saben que allí era el momento de que se definía su eternidad, esos permanecen. Esos reciben consuelo, esos reciben fortaleza, esos reciben perdón, esos reciben misericordia, esos no van a ser condenados, esos van a ser libres. Y a partir de ahí empiezan a vivir en el temor de Dios. No viven por la iglesia, por lo que dirán en la iglesia los hermanos, el pastor, quien sea, quien cuerno sea. Viven porque tienen un encuentro con el Señor. Y el Señor produce vida, produce perdón, produce libertad. Esa es la raíz por la cual luego podemos vivir en el Evangelio verdadero. De lo contrario, siempre vamos a estar con el dedo señalador, acusador. ¿Por qué? Porque Satanás se vuelve nuestro Dios. Y Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás odia al Señor. Y Él va a provocar ese odio en ti y en mí a través de disfrazarlo a través de la palabra. ¿Sí? Porque la Biblia dice, porque fulano, porque mengano, porque mirá lo que hizo, lo que dejó de hacer. ¿Y no te importa a vos? ¿No te importa que vos mismo seas tentado y te caigas de cabeza lo mismo? ¿No te consideraste a ti mismo? ¿Por qué no te tomás en esta noche esta palabra? Yo no te condeno. Yo te he visto caer de cabeza.
Te he visto de vuelta hocicar. Te he visto de vuelta revolcarte donde... Pero tengo misericordia de ti, todavía te estoy extendiendo mi misericordia, porque tengo un plan, tengo un propósito contigo. Y yo no voy a dar marcha atrás en ese plan y ese propósito contigo. Yo te estoy esperando que vengas a tener un encuentro conmigo. Yo te estoy mostrando tu condición, tu necesidad. Tu necesidad no es solo material, o solo física, o lo que sea, o lo relacional. Tu necesidad es que tengas un sentir de un encuentro conmigo. Yo te puedo cambiar todo el resto de las cosas. Porque cuando me buscas a mí primero, dice el Señor, yo te doy todo lo demás por añadidura. Todo lo demás te lo doy por añadidura. Ahí donde estás, mirando para adentro tuyo. Y si entendés que necesitas, después de esta palabra, necesitas del Señor como persona, como esta mujer, que sabía que estaba completamente liquidada. No importa, al Señor no le importa tu condición, lo que le importa es si esta palabra llegó a tu corazón, no a tu mente. Y de verdad, sabiendo que está en juego la eternidad, como esta mujer sabía que estaba en juego no solo la vida, porque si perdía la vida ahí, tenía una eternidad por delante inmediatamente, o para un lado o para el otro, pero más bien era para el lado donde iba a ser torturada eternamente. Esta mujer en silencio allí estaba esperando el veredicto. Todo iba contra ella, todas las evidencias propias y de tercero, como en esta noche. Tenés un enemigo que te odia a rabiar y parece que fuera tu amigo. Satanás te odia de tal manera que quiere destruirte, quiere anularte, quiere liquidarte, y lo amás. ¿Por qué lo amo? Pastor, lo amo. No lo amo, amás al diablo porque estás siguiendo sus diseños. Te estás quedando con lo que Él te dice, que el Padre te está diciendo, el Señor, tu Creador, está diciendo, yo no te condeno, yo no te acuso, yo te perdono. ¿No se alegrará tu corazón en esta noche? Sé que Satanás sabe torturar las mentes, más cuando tenés esos problemas y crisis, cosas que humanamente parecen que... Pero ahí está el Señor. Todo te acusa, las evidencias te acusan, las evidencias naturales, materiales o lo que sea, te acusan. Pero está el Señor ahí, preguntando, ¿y dónde están los que te acusan? ¿Dónde está la voz del enemigo que le estás permitiendo que te acuse? Porque yo no estoy escuchando nada. Eso te dice el Señor, yo no estoy escuchando. Yo te estoy mirando con misericordia. Yo no te condeno. Ella se fue de ahí perdonada para vivir para el Señor y por el Señor. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Si quieres algo diferente, que de verdad esta noche sea tu noche como la de esta mujer, ahí en tu lugar, mirando para adentro, levanta tu mano al Señor como señal de... Pero una mano alta allá arriba. Una mano que realmente le diga al Señor, vení por favor a mi vida. Hacé lo que hiciste con esta mujer. Hacé lo que hiciste con... Yo quiero lo que le diste a esa mujer. Yo quiero tu perdón y quiero experimentar tu perdón. Yo quiero experimentar tu perdón.
No solo quiero saberlo del mensaje de esta noche, yo quiero experimentar en mi corazón, saber que soy perdonado. Bienaventurado el hombre y la mujer cuya transgresión ha sido perdonada. No hay cosa mayor en esta tierra. No hay cosa mayor. Saber que tenés el perdón de Dios, tu Creador, tu Salvador, tu Redentor. Déjate de pedirle nada. Decide al Señor con tu voz: ven a mi corazón. Ahora, Señor, en este momento, ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un encuentro contigo que cambie mi vida para siempre. De verdad la cambie como esta mujer. Quiero dejarme de teorías. Quiero dejarme de ser un religioso, acusador, señalador, criticador de otros. Porque empiezo a considerarme a mí mismo en esta noche. Benditos aquellos que están levantando su mano reconociendo esto delante del Padre, porque el Padre está mirando esas manos. Pero antes que la mano está mirando el corazón que hizo levantar esa mano. La intención con que levantaste tu mano, Él la ha medido. Él está actuando en tu vida ahí ahora. Sea presencial como lo que está en la transmisión, si tiene la conexión correcta. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Ese amor y esa misericordia están para todo aquel que la recibe. Aún en tu peor condición, como es esta mujer. Peor no podía ser. Sin embargo, el Señor no considera tu condición, considera tu corazón. Pero si no sos reconocedor de tu condición, el Señor no podrá hacer nada en tu vida. Te irás a casa con un corazón endurecido, lejos del Señor, regalado frente al enemigo. Escucha bien, regalado frente al enemigo. Escucha bien, te puedes ir a casa como esta mujer, libre de condenación y de culpa, o lamentablemente siguiendo ser amigo de Satanás. Vos decidís en esta noche. No te endurezcas. La palabra lo dice 2 veces, como Jesús escribió 2 veces en tierra: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, no te endurezcas. Si oíste hoy la voz del Señor, no te endurezcas, no te vayas de aquí con un corazón duro, insensible, como que no te importó, como que fue un mensaje más. Yo te sugeriría, no te vayas de aquí con un corazón endurecido. La palabra de Dios dice que el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los reconoce será bendecido. Porque es delante del Señor, no delante de un ser humano. No es delante de nadie, es delante de Él, ahí adentro en tu corazón. Y solo vos sabés lo que hay ahí, solo yo sé lo que hay en mi corazón. Vos definís y decidís qué tipo de evangelio vas a seguir viviendo. ¿El evangelio del enemigo o el evangelio de Jesús? Es el evangelio de la gracia. El evangelio de Jesús es el evangelio de la gracia. El evangelio del enemigo es de acusación, de condenación, de culpabilidad, de inutilidad. Y Satanás utiliza a cualquiera, lamentablemente, que se deja usar por él para acusar a otro. Pero vos estás plantado como hijo, como hija. No es que, repito, el Señor minimiza el pecado o no lo ve. No, Él lo ve. No lo hace chiquito. Lo que está diciendo que Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. Vamos a participar del pan y la copa. Y dice que Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. Todos. Pasados, presentes y futuros. Él los cargó. No tenemos por qué seguirlo cargando. Eso sí, vete y no peques más. No es un deporte. Total me perdona. Yo hago mi vida y total muy bien no me perdona. No es así tampoco.
El perdón y la gracia no es una licencia para seguir revolcándote en cualquier cosa. Repito, el perdón y la gracia del Señor no es una licencia para seguir revolcándote y viviendo como se te antoja. Al contrario, como le dijo esta mujer, vete y no peques más. Él es perdonador. Si lo tomás como tal, pues tendrás que vivirlo como tal. No solo en la cabecita, en la mente, en sí, sino en una experiencia personal con Él. Porque cuando tengas esa experiencia personal, repito, no se te va a ocurrir andar señalando con el dedo a los demás, andar acusando a los demás. No se te va a ocurrir. Porque te vas a acordar que vos fuiste perdonado sin merecerlo. Que no fuiste condenado como vos y yo merecíamos. El Señor no nos ha pagado conforme merecíamos, sino que nos ha pagado conforme a su misericordia. Él es misericordioso y dice que se duele del castigo. Como cualquier padre que tiene que hacerlo con sus hijos. A partir de esta noche, esta mujer, empieza a vivir para Jesús como la cosa principal de tu vida y vive por Él. Él es la causa de tu existencia, de mi existencia. Empieza a vivir por Él y para Él, pero no de palabra. Allá afuera donde el Evangelio verdadero es mostrado, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus familiares. Es ahí donde está el asunto, no acá adentro. Es ahí. Y ahí verás la victoria del Señor. Imagínate, esta mujer salió libre, completamente libre, con otra vida por delante. Y si te quieres ir a casa, libre. Viniste con condenación, con culpa, con vergüenza, y te vas a casa en victoria. Te vas a casa para vivir una vida diferente. Ya esta noche mismo, no mañana, ya ahora, esta noche. Empiezas a caminar por la ciudad como hijo, como hija de Dios. No quieras ser como estos religiosos que siguieron siendo torturados en su mente. Una vez que salieron de ahí, su odio se multiplicó. Y luego lograron, por el permiso de Dios, lograron su objetivo, llevar a Cristo a la cruz. Pero ya estaba profetizado que iba a pasar así. Esa fue su peor derrota que hubo. No te pase eso. Dale gracias al Padre. Has sido perdonado. Has sido restaurado.